presentación Desatando la Innovación. 5 charlas inspiradoras a cargo de líderes empresarios y reconocidos emprendedores que nos compartirán sus experiencias de crecimiento, transformación y aprendizaje. Damos inicio al segundo bloque del 8º encuentro anual Idea Pyme Buenos Aires. Jerry Garbulski es licenciado en Física de la UBA y PhD en Ciencia de Materiales del MIT. Por 13 años fue asesor en The Boston Consulting Group en temas de estrategia de negocios en diversos países. Hizo funciones como comediante de stand-up en la calle Corrientes de Buenos Aires, pero no logró que se rieran ni sus amigos, a pesar de que les pagaba para que lo hicieran. Participó del torneo mundial de ajedrez por correspondencia cuando las cartas demoraban 15 días y una partida podía durar 3 años. Quedó por la mitad de la tabla, gracias a que varios de sus contrincantes murieron antes de terminar. Tiene un récord mundial. Una vez lo confundieron con Diego Maradona. ¿Cómo andan? Estuvo bueno el almuerzo, ¿no? ¿Quiénes fueron de la carne? Carne. Pollo. Yo comí un poquito de cada una y ahora estoy digiriendo. Tenemos una tarde espectacular. Vamos a escuchar casos de gente que hizo cosas distintas, que construyó organizaciones, que pudo cambiar un poquito, aunque sea la realidad que lo rodeaba. Y yo sospecho que muchos de ustedes que están acá tienen la aspiración de hacer lo mismo, a veces creando organizaciones o a veces modificando y potenciando el lugar donde ya están siendo activos. A veces también en sus vidas personales quieren cambiar algo, quieren innovar. Y no es fácil esto de innovar, ¿no? Vamos a escuchar a esta gente genial que hizo cosas buenísimas, pero muchos de nosotros estamos frustrados porque no nos sale tan bien. De hecho, yo probé a hacer un montón de cosas y más allá de un par de aciertos, la mayor parte de las cosas que probé a hacer fueron fracasos. Y hace poquito me tomé el trabajo de hacer la lista de todas las cosas que había querido hacer, y efectivamente muchas eran fracasos, y me puse a pensar por qué había fracasado cuando no había logrado lo que quería hacer. Y me di cuenta de que para cada una de esas cosas en la lista que no habían funcionado tenía una buena razón. Podía explicar con una lógica impecable por qué las cosas no habían funcionado. Y empecé a compartir esto con mis amigos y resulta que a todos les pasaba lo mismo. Todos tenían esta ingeniería de la explicación del fracaso y pensé que por ahí podía ser algo bastante universal. Entonces hice una lista de como 50 razones que iban surgiendo en estas conversaciones por las cuales no podíamos innovar y lancé una encuesta en internet que se hizo bastante viral y tuve 4.000 y pico de respuestas. Y le preguntaba a la gente, de estas 50 cosas, marcá aquellas cosas en las que te veas representado, aquellas razones para no innovar o excusas para no innovar que vos mismo usaste en algún momento. Entonces tengo el ranking de las excusas y lo único que quiero hacer ahora es proponerles algo para que usen en el resto de la tarde. Les voy a contar 2 historias relacionadas con 2 de las excusas más populares de todas, para ver si podemos usarlas como lente para escuchar a esta gente increíble que va a venir en un ratito. ¿Les parece bien? ¿Parece bien? Qué suerte, porque lo iba a hacer igual. La idea es desatar la innovación. Cada vez que tenemos una de estas excusas empezamos igual, ¿no? Cada una de estas excusas empieza con sí, pero. Sí, pero, sí, pero, sí, pero. Por ejemplo, sí, pero, hay muchas restricciones. Esta es, por afano, la más popular de todas las excusas. Porque es una excusa en la cual decimos, mira, no es problema mío, es que la organización en la que estoy no me acompaña, no tengo la plata, no está la cultura, no me dejan. Incluso hay gente que dice, tengo una idea, pero es ilegal. Cosa que también es una restricción y puede pasar. Si no, pregúntenle a Uber. Y la pregunta es qué hacer con esto, ¿no? ¿Qué hacer cuando uno tiene tantas restricciones? Para eso quiero contarles la historia de este señor. Este señor es un artista, se llama Phil Hansen, y es un artista muy especial que conocí en TED. ¿Quiénes conocen qué es TED? Levanten la mano. Casi todos, pero no todos. Muy cortito. TED es una organización sin fines de lucro que tiene como misión esparcir ideas que valgan la pena. Lo que hace TED es una conferencia anual de 5 días en la cual invita a oradores de las áreas más diversas del quehacer humano. Emprendedores, empresarios, científicos, artistas, educadores, gente que hace trabajo social. Toda esta gente con un gran recorrido y les da un desafío. Tienen que dar una charla que tiene que tener 2 características. La primera es que tiene que ser muy cortita.
Máximo 18 minutos. Y la segunda característica es que tiene que ser la charla de su vida. Es decir, le ponen la vara acá arriba. Y esta gente que tiene mucha trayectoria, está acostumbrada a comunicar sus ideas, se pone re nerviosa. Y están durante meses preparándose para dar estas charlas que son muy cortitas y que después se suben a TED.com y son perlitas, son puertas de entrada a distintos mundos que se las recomiendo mucho en TED.com con la advertencia de que son adictivas. Y después son las 3 de la mañana y seguís cliqueando viendo una charla más antes de irte a dormir. TEDx Río de la Plata es la encarnación local. Todo esto es sin fines de lucro, lo hacemos voluntarios, lo hacemos porque nos gusta hacerlo y porque nos parece que está bueno sembrar nuevos temas de conversación. Y hacemos eventos acá, el próximo es el 22 de octubre, va a ser un evento con 10.000 personas escuchando estos oradores con problemáticas locales. Les cuento esto porque a Phil, este artista, lo conocí en TED hace 3 años, y lo que les voy a contar ahora es lo que me contó Phil estando en TED. Él dio una charla y después pude almorzar con él y me contó lo siguiente. Él es artista y dibuja, desde muy chiquito que dibuja, y le encanta dibujar con la técnica del puntillismo. ¿La tienen? Es hacer dibujos con puntitos muy chiquititos que si los mirás con una lupa lucen así, pero si te alejas pueden lucir así. Podés hacer dibujos con mucho... Es re viejo esto, es de los impresionistas, pero Phil lo había perfeccionado al punto tal que exponía, publicaba, vendía sus obras, era considerado el puntillista moderno, le iba bárbaro como artista. Hasta que un día estaba por empezar una de estas obras, agarró el lápiz, iba a hacer el primer puntito, y justo antes de hacerlo se da cuenta que la mano le tiembla un poquito. Entonces agarra el lápiz más fuerte y la mano le tiembla más todavía, y se empezó a preocupar, porque si uno es puntillista y te tiembla la mano, como él dice, en vez de puntitos te salen renacuajos. Y así no podés hacer puntillismo. Hizo algunas consultas con doctores, nadie le pudo curar su temblor y tuvo que dejar el arte. Se deprimió, durante 3 años estuvo deprimido mal. Pasaron esos 3 años y un amigo le dijo, che, Phil, no podés seguir así. Andá y consultá con un neurólogo, a ver, hace una segunda consulta. Bueno, fue, le mandó a hacer un montón de estudios, volvió al neurólogo con todos los estudios. El doctor vio las cosas y le dijo, Phil, efectivamente, tenés una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. No solo no sabemos cómo curarla, sino que con el tiempo se va a ir poniendo peor. Todo mal. En el momento en que Phil se está yendo del consultorio del doctor, el doctor le dice, ¿por qué no abrazás tu temblor? Y Phil, que estaba muy perturbado por las malas noticias, mucha atención no prestó, pero la frase le quedó dando vueltas en la cabeza. Llegó a la casa, dijo, ¿qué habrá querido decir el doctor con eso? Agarro un lápiz, ¿será que puedo dibujar temblando con mi mano temblorosa? Y cuando uno intenta dibujar con la mano temblorosa, lo que hace se parece mucho a los garabatos que hacíamos en jardín de infantes. No sé ustedes, pero los míos se parecían a esto. Pero si uno es Phil Hansen, tiene talento, tiene pasión, puede hacer cosas maravillosas. Y lo interesante, este no fue el primer... El tipo este tiene mucho talento, les aviso. Este no fue el primer dibujo que hizo, pero empezó a hacer este tipo de dibujos. Y se dio cuenta no solo que eran cosas interesantes que a la gente le gustaba, de hecho empezó a publicar, a exponer y a vender estas cosas, sino que estaba dibujando de una manera que nunca nadie antes había dibujado, que era con su mano temblorosa. Y abrió un nuevo campo, ya no era más el puntillista moderno, ahora era el temblequista. Y la gente empezó a conocerlo como el temblequista. Empezó a florecer nuevamente, empezó a vender sus obras de arte, podía comprarse todos los insumos que siempre había soñado tener. Estaba feliz de nuevo, había salido de su depresión. Pasaron poquitos meses y un día estaba por empezar una de estas obras, estaba la hoja en blanco y no se le ocurrió qué hacer. Pasó 1 minuto, 1 hora, 1 día, 1 semana, 1 mes y la hoja seguía en blanco. Y ahí dijo, ya sé, si la vez pasada fue mi propia restricción, el temblor, que hizo que se me abriera un nuevo campo, fácil, veamos qué otras restricciones tengo, a ver si son fuentes de inspiración para crear nuevas líneas artísticas. Hizo mucha introspección y llegó a la conclusión que más allá del temblor no tenía ninguna restricción importante. Y ahí tuvo lo que es para mí una idea brillante. Phil dijo, si no tengo restricciones, ¿por qué no me las invento? Y empezó a sistemáticamente inventarse restricciones arbitrarias para ver si eran fuentes de creatividad. Dijo, por ejemplo, ¿qué pasa si mi próxima obra de arte en insumos no puede gastar más de $1? Esa sería una restricción presupuestaria. Él vive enfrente de un Starbucks, cruzó al Starbucks
y le dijo al chico que atendía al Starbucks si no le regalaba algunos vasitos. Le regaló 50 vasitos. Yo no, a mí no me regalan nada, no sé ustedes. Yo voy a Starbucks y no me regalan nada. Bueno, le regaló 50 vasitos de cartón, volvió a su casa, tenía un lápiz negro que le había costado 85 centavos de dólar, así que estaba dentro del presupuesto. Apiló los vasitos de esta manera y con el lápiz hizo esto. Es bueno el chabón, ¿no? Este es un dibujo que a mí me gusta mucho, pero me gusta mucho sobre este sustrato. Creo que si este dibujo lo pones sobre una hoja en blanco, está bueno el dibujo, pero no me dice tanto. Es un dibujo que conceptualmente se cae si lo cambias de sustrato. Y ahí Phil se puso a pensar, che, ¿no será que esta discusión antiquísima del mundo del arte entre el fondo y figura, el sustrato y la obra, y cómo se interrelacionan, no se podrá llevar al extremo? Y empezó a jugar, a crear obras de arte que se caen cuando separás la obra y el sustrato. Y ahí abrió un nuevo campo que es espectacular, hizo cosas muy, muy originales. Otro día dijo, ¿qué pasa, poniéndose restricciones arbitrarias, qué pasa si mi próxima obra de arte solo puede usar de insumos un alfiler y una banana? No me pregunten cómo se le ocurrió, así piensan los artistas, pero resulta que si agarrás el alfiler y pinchás la banana, en el lugar donde pinchás se oxida la cáscara un poquito y cambia el color. Entonces, con un alfiler y una banana, podés tatuar la banana. Después se pudre la banana, ¿sí? Es interesante porque después de esto empezó a haber un montón, una movida alrededor de esto. De hecho, los invito hoy a la noche que googleen tatú, que es tatuaje en inglés, y banana. Y van a ver que en el mundo ahora hay un montón de gente tatuando bananas. ¿Sí? Él lo inventó, y de hecho hay gente que lo hace mejor que él. Mira, por ejemplo, esta es una señora que dijo, ¿qué pasa si pongo 2 bananas? ¿Qué puedo hacer con 2 bananas tatuándolas? ¿Qué puedo hacer si pelo parte de la banana y tatúo el resto de la banana? ¿Qué puedo hacer si agrego 3 bananas? ¿Qué puedo hacer si pongo otros materiales aparte de la banana? Como esta o como esta. Phil escribió un libro que se llama Tatú de banana, tatuar una banana, y ya no era más conocido como el temblequista ni como el puntillista, ahora era el tatuador de bananas. ¿Sí? Y el tipo este empezó a reinventarse así un montón de veces. Cuando fuimos a almorzar después de su charla, él me contó que probó 50 restricciones distintas. Me las contó todas. Fue larga la sobremesa. Cuando iba por la 8, yo le digo, Phil, ya entendí. Me dice, no, pará, que la 9 está buenísima. Y me empieza a contar la 9, la 10. De estas 50 restricciones que probó, 7 u 8 generaron cosas interesantes. Las otras fueron una porquería y las tuvo que descartar. Porque cuando probamos cosas nuevas no sabemos qué va a funcionar y qué no. A veces puede llevar un buen camino y a veces no. Toda esta historia que les cuento viene al caso de cómo lidiar con las restricciones que tenemos todos nosotros cuando tratamos de innovar, cuando tratamos de hacer cosas distintas. Y escuchándolo a Phil y a su historia, a mí me cayó la ficha de lo siguiente. ¿Vieron que hay una frase que importamos de Estados Unidos, la tradujimos al castellano, y la usamos para decirle a nuestros equipos que sean innovadores, que hagan cosas distintas? Le decimos, pensá fuera de la caja. No sé si alguno la usa, pero es una frase que se usa bastante en ese sentido. Pensá fuera de la caja, sé algo distinto. Yo me quedé pensando que si las paredes de la caja son las restricciones, lo que quizás nos dice la historia de Phil es que hay que pensar dentro de la caja y usar la fuerza de las restricciones a nuestro favor. No sé si alguno hace judo, yo no hago, pero me cuentan los que hacen judo que uno de los secretos del judo es usar la fuerza del oponente para derribarlo. Esto sería hacerle judo a las restricciones. Es ver cómo la fuerza de las restricciones puede ayudarnos a nosotros a crear cosas que estén buenas, que puedan hacer de este un mundo un poquito mejor. Está bueno que de vez en cuando alguna restricción se vaya, pero si usamos toda nuestra energía, toda nuestra pasión, todo nuestro esfuerzo y tiempo en despotricar contra las restricciones, seguramente nos vamos a estar perdiendo una gran oportunidad de hacer algo increíble. ¿Vieron que hay gente que dice que los latinos o los argentinos, dicen algunos, somos muy creativos? Yo no me creo que seamos muy creativos. Lo que sí estoy seguro es que tenemos más restricciones. Si en Estados Unidos o en algunos lugares de Europa hay un problema, compran este aparato de $1 millón, aprietan el botón, problema resuelto.
Acá no podemos darnos ese lujo. Entonces tenemos que meternos y entender ese problema en más profundidad. Y a veces, no siempre, encontramos soluciones por 2,50 pesos, porque nos damos cuenta que el problema en realidad tiene una causa raíz por ahí en algún lugar. Y entonces cuando lo ven los del primer mundo dicen maravillados, uy, qué creativos, cómo encontraron cosas. No, qué creativos, no nos quedó otra. Tenemos restricciones. Ahora, esto lo podemos usar a nuestro favor. Por eso les digo que si ustedes o sus equipos dicen, sí, pero hay muchas restricciones, quizás la respuesta sea buenísimo. Vamos a tratar de usarlas a nuestro favor. ¿Vamos con la segunda historia? Gracias, pensé que estaba solo. Bueno, esta es otra que es muy popular. Sí, pero no puedo tomar tanto riesgo. Mira, es complicado. Si innovo puede salir mal, me van a rajar, voy a poner en riesgo lo que ya tenemos. O sea, es bastante complicado este tema de tomar riesgo en la innovación. Para esto les quiero contar otra historia que no es de un artista, es de un árbol. Les quiero contar la historia de un árbol. Este árbol es la secuoya. ¿Oyeron hablar de las secuoyas? Son árboles grandes, muy grandes. Una secuoya adulta, madura, grande, el tronco en su base puede medir hasta 8 metros de diámetro. Eso es más o menos desde acá hasta el final de la segunda mesa. Acá hay 2 chicos tratando de abrazar una secuoya mediana. Son árboles increíbles. También son muy altos. Son árboles que, para darles una idea, un pino, un eucaliptus muy alto puede medir 55, 60 metros, que son estos árboles gigantes, ya que uno se para al lado y no lo puede creer. Estos pueden medir hasta 110 metros de altura. Uno se para al lado de una secuoya y es increíble la sensación que tiene. Estuve de vacaciones en uno de los pocos lugares donde crecen las secuoyas hace 2 años, que es en California, metido para adentro, como 4 horas de auto de San Francisco. Y crecen en bosques. Hay bosques, uno camina por ahí y siente que está en una película de ciencia ficción. Fui con mis 2 hijos y mi esposa y una de las cosas que nos dimos cuenta es que es difícil sacarle una foto de tan grandes y altos que son estos. No entran. Tenés que irte muy lejos o si no hacer una panorámica de estas que van bajando y después se unen. Y esta es una foto panorámica que saqué de 2 secuoyas medianas y para darles una idea, abajo en el medio, 2 píxeles, ese es mi hijo. ¿Sí? Eso para darles una idea del tamaño que tienen estos árboles. También son muy longevos, viven mucho. Son árboles que algunos de los ejemplares que están vivos hoy estaban vivos hace 3.000 años. Eso, para darles una idea, es más o menos cuando estaba Ramsés II en Egipto. Y es el mismo árbol que hoy está vivo, el mismo individuo. Les voy a contar la historia que nos contó cuando estábamos ahí con mi familia, la guardaparque, la persona que estaba ahí que nos pusimos a charlar con ella. Ella nos contó que más o menos en el año 1900 hubo gente que, maravillado por las secuoyas, que solo crecen ahí, en ningún otro lugar del mundo crecen con este tamaño, dijo, miren, de vez en cuando hay incendios en estos bosques. Hay incendios que muchas veces son por negligencia humana, pero a veces son naturales también. Y no podemos correr el riesgo de que venga un fuego y arrase con esta belleza natural que tenemos que preservar para las futuras generaciones. Se empezaron a armar entonces grupos de bomberos voluntarios, gente que con toda su pasión y energía, cada vez que había un foco de incendio iban corriendo y lo apagaban. Y había varios de estos grupos, porque hay varios lugares donde están estas secuoyas, y tenían que llegar rápido. Durante todo el siglo XX, durante esos 100 años, no hubo que lamentar ningún incendio mayor. Y los bomberos estaban orgullosos de cómo estaban preservando esta riqueza natural para el futuro, para sus hijos y para sus nietos. Realmente mucha pasión en hacer esto. Hasta que, en el año 2000, alguien hizo otra observación. Dijo, miren qué interesante, en los últimos 100 años no nació ninguna secuoya nueva. No había secuoyas bebés. Y está bien que vivan mucho, pero no viven para siempre, y si no hay secuoyas bebés, tarde o temprano nos vamos a quedar sin secuoyas. Se pusieron a investigar, muchos científicos investigaron, y después de mucho trabajo llegaron a la conclusión de que la razón por la cual no había nacido ninguna nueva secuoya era que habían apagado los incendios. Resulta, nos contaba la guardaparque, que estos bosques tienen mucha hojarasca. Hojarasca son los palitos, las hojitas, la corteza, las piñas que van cayendo y se arma un colchón de esta hojarasca y paradójicamente la semilla de la secuoya es re chiquitita. Y cuando cae y está este colchón de hojarasca queda atascada y no llega al suelo. No le llega la luz, no le llega el agua, no tiene nutrientes, no germina. Hoy sabemos que históricamente, a lo largo de millones de años, hubo incendios naturales. Hoy sabemos que más o menos eso fueron cada 10 o 15 años en promedio. Cuando venía uno de estos incendios, rápidamente quemaba la hojarasca, que es re fácil de prender, pero casi no le hacía nada a las secuoyas.
No sé si alguna vez probaron prender un cacho de madera así, para hacer un fogón o un asado. Es muy difícil, es prácticamente imposible encender. Imaginen tratar de prender un árbol como estos. Es más, la corteza de las secuoyas puede medir hasta 40 centímetros de espesor y está hecha de un tipo de madera que es un aislante térmico natural. De alguna manera, las secuoyas evolucionaron en simbiosis con el fuego, porque el fuego rápidamente quemaba la hojarasca, a lo sumo les dejaba una quemadura muy superficial, pero que no ponía en riesgo la vida de las secuoyas maduras, y los 2 o 3 años siguientes el suelo estaba desnudo para que las semillas cayeran y nacieran las secuoyas bebés. Y de esa manera, hoy tenemos secuoyas, gracias a eso. Este descubrimiento, obviamente, preocupó mucho a la gente que estaba preservando las secuoyas, pues se dieron cuenta que les estaba por salir el tiro por la culata. Estaban tratando de preservarlas y por las razones distintas iban a terminar exterminando la especie. Entonces, como son los yanquis, dijeron vamos a ponernos al día y hoy hacen incendios programados. ¿Sí? Uno va por la ruta y ve cosas como estas. Acá abajo a la izquierda hay un casco de un bombero. Ahora es interesante, porque los bomberos ya no van con la manguera con el agua, ahora van con los lanzallamas. Son como bomberos piromaníacos prendiendo estos bosques. Y es muy lindo, si alguna vez tienen la oportunidad de ir, se los recomiendo mucho. Esto es en la mitad de las montañas, hay caminos que van con curva y de repente hay una señal de lo que sería Vialidad Nacional de Estados Unidos que dice, en los próximos kilómetros no llame a emergencias, esto es un incendio programado. Y efectivamente, seguís avanzando y está todo prendido fuego. En los últimos 15 años, desde que empezaron este programa, empezaron a nacer secuoyas bebés. Acá ven una de ellas recién nacida o con poquito tiempo. Y si ven la secuoya madura que está atrás, tiene una quemadura superficial resultante de uno de estos incendios. Yo me puse a pensar, qué loco, ¿no? Como uno a veces tiene una intención y con su mejor voluntad, intención y energía está moviendo el carro en el sentido opuesto al que lo quiere mover. Y eso nos pasa un montón de veces. Y preguntarnos cómo tomamos riesgos. ¿Qué incendios queremos que ocurran y cuáles no? Es parte de lo que hacemos en nuestra vida profesional, pero también personal. ¿Quiénes de ustedes son padres? Bueno, casi todos. Yo tengo 2 hijos adolescentes. No sé los suyos, los míos vinieron sin manual de instrucciones. No sé. Tampoco había un 0800 para llamar a una mesa de ayuda o algo así. Así que con mi esposa nos fuimos haciendo un poquito a los golpes. Es muy difícil decir cuándo poner un límite, cuándo no, qué incendio tiene que correr y cuál no. Tengo una amiga que tiene a Manu. Manu tiene 4 años y es kamikaze. Manu, cuando va a la plaza, él cree que las hamacas no son para hamacarse, son para hacer equilibrio en el palo de arriba. Manu vive trepado a lugares, vive lastimado, vive sangrando con moretones, llorando. No para, Manu no para. Y yo estoy con mi amiga, está Manu, y le digo, decile que se baje de ahí, se va a matar. Y ella me mira y como si estuviera hablando del clima, me dice que se mate. Es el 4º hijo de mi amiga, es 4º hijo varón y Manu es uno de esos. ¿Sí? Otro amigo tiene a Nico. Nico tiene 7, 8 años y mi amigo está arriba de Nico todo el tiempo. No hagas esto, no hagas lo otro, cuidado con el enchufe, ponete protector solar, abrígate un poco más, quédate quieto y sentado. Esa es la actitud de mi amigo con Nico. Nico jamás se lastimó, jamás sangró, jamás tuvo un moretón. Cuando Manu sea grande, Manu, eso sí llega grande, ahora que lo pienso. Si Manu llega grande, va a saber caerse y va a saber levantarse. Y obviamente estoy hablando en el sentido amplio, ¿no? de las cosas, no solo físicamente. Cuando Nico sea grande, va a estar en problemas. Porque la primera vez que se caiga, no solo no va a saber levantarse, no va a saber cómo caerse. Y cada uno de nosotros, como padres, estamos en algún lugar de este rango extremo que les pinté recién. Estamos en algún lugar tratando de tomar decisiones todo el tiempo sobre qué sí y qué no con nuestros hijos. Y no es fácil. Y lo que yo siento que tenemos que hacer es pensar como en los incendios. La pregunta es qué incendios queremos que ardan y cuáles no queremos que ardan a ninguna costa. Y la diferencia es que no somos conscientes de cuáles son los incendios que están disponibles o no para nosotros. Y tomamos decisiones en promedio. Y en general en las parejas no tenemos la conversación explícita sobre qué incendio es importante para generar una personalidad robusta a futuro, para darles herramientas, y qué incendio es un riesgo tan grande que no estamos dispuestos a correr.
Y lo interesante de esto es que esto aplica no solo a nuestra vida como padres, sino también a nuestra vida en los negocios, en las cosas que hacemos cada uno de nosotros. Hay una frase de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que a mí me gusta mucho, la frase, no Mark, y que dice así: la única estrategia de negocios que te va a garantizar el fracaso es la de no innovar. Si innovas te puede ir bien, te puede ir mal, es riesgoso. Pero si no innovas por cómo está cambiando el mundo, por las cosas que están pasando, tarde o temprano te va a pasar la aplanadora y vas a terminar como Kodak o Blockbuster. Y eso para mí es muy paradójico, porque si no tomar riesgos es una estrategia riesgosa, que eso cada vez que lo digo ahí tengo un cortocircuito. No tomar riesgos es una estrategia la más riesgosa de todas. Tengo un cortocircuito mental con eso, porque me cuesta procesarlo, pero es así. Si alguien les dice, no puedo tomar tantos riesgos, sí, pero no puedo tomar tantos riesgos, díganle, lo siento, no te queda otra. La pregunta es, ¿qué riesgos vas a tomar? ¿Cómo los vas a gestionar? ¿Cómo vas a armarte para aprender de cada uno de esos incendios, para generar organizaciones, negocios más robustos hacia adelante? Así que lo que los invito a hacer en las próximas 4 charlas, que están buenísimas, es pensar con estos lentes las historias que van a escuchar. ¿Qué restricciones hubo alrededor de estas historias y cómo cada uno de los emprendedores que van a contar su historia ahora la dieron vuelta para construir algo que está espectacular? Y cómo cada uno de ellos tomó riesgos en el momento adecuado para poder avanzar. Y ojalá con eso cada uno de ustedes pueda hacer que sus emprendimientos, sus negocios, sean un poquito más robustos hacia adelante. Gracias.